¿Quiénes son los verdaderos terroristas en Venezuela? ¿Los que luchan por un futuro digno o los que secuestran el presente de los más jóvenes? Hoy, en el sarcasmo de la noticia, desentrañamos una historia tan macabra como la propia gestión de Nicolás Maduro, adolescentes, apenas niños, acusados de terrorismo por el simple delito de querer un mejor país. Pero claro, en la Venezuela de Maduro, pedir justicia es subversivo, y ser joven te convierte en una amenaza al orden revolucionario. Vamos a ver cómo un régimen que se autoproclama defensor del pueblo, termina convirtiéndose en el verdugo de su propia juventud. Más de 1.400 personas fueron arrestadas tras las protestas que siguieron a la dudosa reelección de Nicolás Maduro. De ese total, al menos un centenar eran menores de edad, adolescentes que, en lugar de estar preocupados por las matemáticas de su próximo examen o sus primeros amores, tienen que enfrentar cargos de terrorismo. ¿Se imaginan eso? Un joven de 16 años, que apenas debería estar planificando su último año de secundaria, es detenido y acusado de ser un terrorista. Vaya Maduro. Si seguís soñando con un futuro mejor es terrorismo, entonces no queda duda de que eres el mayor experto en extinguir esperanzas. Miguel Urbina, junto a otros 7 adolescentes, escriben una carta desgarradora desde la cárcel: no aguantamos ni un día más. Se lo llevaron de su casa mientras comía una golosina, lo acusaron de incitar al odio, robar una moto y resistencia a la autoridad. ¿Su verdadero crimen? Ser joven en una Venezuela que se cae a pedazos. En lugar de enfrentarse a una educación llena de oportunidades, enfrentan descargas eléctricas y amenazas con bolsas de gas lacrimógeno. ¿Quién está realmente sembrando el terror aquí? Es trágico ver cómo las madres, como Nérida Ruiz, claman por la libertad de sus hijos, mientras el régimen solo responde con represión y silencio. Estas mujeres no están pidiendo favores, están pidiendo lo mínimo: justicia para aquellos que nunca debieron ser encarcelados. Son madres que ven cómo el futuro de sus hijos es devorado por el monstruo de la injusticia. Y ahí está la gran ironía. Nicolás Maduro, el mismo hombre que acusa a estos jóvenes de terrorismo, es quien ha aterrorizado a una nación entera con hambre, violencia y represión. Entonces, la pregunta del día es: ¿qué es más terrorífico, unos jóvenes luchando por sus derechos o un régimen que encarcela su propio futuro? Si un país encierra a sus niños por pedir libertad, ¿quién realmente está preso? La respuesta: todos estamos presos en la cárcel del régimen, donde la libertad es el peor de los delitos. Gracias por acompañarnos en el sarcasmo de la noticia. Recuerden, en este país, el sarcasmo es lo único que nos queda. Vamos con la noticia. Adolescentes presos por el gobierno de Maduro: no aguantamos ni un día más. Estamos privados de libertad, encerrados como si fuéramos delincuentes o un peligro para la sociedad. Somos inocentes de todos los cargos que nos están inculpando, dice uno de los jóvenes en carta escrita con caligrafía escolar. Más de 2.400 personas fueron detenidas durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición. Del total, un centenar eran menores de edad. Mujeres sostienen un cartel que reclama justicia durante una manifestación para exigir la liberación de los jóvenes capturados durante las protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 31 de julio en la Fiscalía de Caracas el 26 de septiembre de 2024. Una carta escrita a mano: no aguantamos ni un día más, dice el texto que firma su hijo estudiante de 16 años de edad detenido tras las elecciones presidenciales en Venezuela, y otros 7 adolescentes que están presos, acusados de terrorismo. Más de 2.400 personas fueron detenidas durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición. Del total, un centenar eran menores de edad. Un grupo de 86 adolescentes ya fueron excarcelados, pero se estima que unos 30 aún están detenidos. Miguel, el hijo de Urbina, junto con Jenderson, Taiber, Héctor, Bleider, Ángel, Diomer y Alexander, que también firmaron la carta, permanecen en una comisaría policial en Caracas a la espera de su libertad. Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie pertenece, sigue el texto que Urbina leyó con la voz entrecortada en una protesta por la libertad de su hijo este jueves frente a la Fiscalía en Caracas. Esto no es vida, ¿cómo es posible estar pagando algo que ni mis compañeros ni yo hicimos?, dice. Las protestas escenificadas entre los días 29 y 30 de julio dejaron 27 muertos, entre ellos 2 militares, y cerca de 200 heridos. Los detenidos fueron tachados de terroristas por el propio Maduro. A Miguel Urbina lo detuvieron el 2 de agosto cuando comía una golosina en la entrada de su casa.
Llegaron dos funcionarios y se lo llevaron, relata su madre, manicurista de 32 años de edad, que afirma que no estuvo involucrado en manifestaciones. Ella asegura que su hijo está aislado junto con los demás adolescentes en un espacio donde al menos no tienen contacto con presos comunes. Me decía que tenía miedo, sigue. Mi hijo no es un delincuente, no es un terrorista, insiste. Este jueves entregaron ante la fiscalía un documento para pedir que sean liberados. Estamos privados de libertad, encerrados como si fuéramos delincuentes o un peligro para la sociedad, somos inocentes de todos los cargos que nos están inculpando, sigue la carta, escrita con caligrafía escolar. Familiares cuentan que antes de ser trasladados al sitio de reclusión actual, a algunos de los adolescentes les pasaron descargas de corriente y les pusieron una bolsa en la cabeza amenazándolos con llenarla de gases lacrimógenos. Adolescentes presos, ayúdenos a salir de aquí. También de 16 años de edad, Ángel Moisés Ramírez, hijo de Nérida Ruiz, de 39 años, lleva casi 60 días detenido. Ella abraza una fotografía del mayor de sus hijos vestido con el uniforme de la escuela. Se lo llevaron de su casa mientras cuidaba a su hermano de año y medio. Lo acusaron de hurto calificado, incitación al odio, terrorismo y resistencia a la autoridad. Esto luego de que una de las motos saqueadas en un almacén fuera dispuesta en el camino para subir a su casa. Él empieza la semana que viene, el último año de la secundaria, cuenta Ruiz a la AFP. Y esa es su mayor preocupación, que él empieza clases y cómo va a hacer, remarca esta madre, que trabaja como cajera en una mueblería. Debido a las dificultades económicas de su familia, Miguel Urbina no estaba estudiando, señala su madre. Todos en mi casa debemos trabajar, trabaja mi esposo, trabajo yo, y mi hijo estuvo trabajando, aprendiendo carpintería, cuenta. No estaba estudiando pero iba a comenzar a estudiar para retomar tercer año, de secundaria, asiente Urbina, que clama por la excarcelación de todos los menores de edad detenidos. Se aferra al papel en el que está plasmado el pedido de libertad de Miguel, el mayor de sus 4 hijos. Lo único que pedimos es justicia, señala la carta. Por favor ayúdenos a salir de este lugar tan feo, apóyenos, no aguantamos ni un día más en este lugar, solo somos jóvenes que no tenemos nada que ver en lo que está pasando en el país, no somos terroristas, expresa.